En el jardín del Edén, Dios pudo haber creado varias mujeres para Adán. Eso hubiera facilitado enormemente la labor de ser fructíferos y multiplicarse. Sin embargo, el Señor, nuestro Dios, creó una sola mujer para Adán y de esa manera estableció cómo es el diseño fundamental de esa unión que Él creó, que es la institución fundamental de la humanidad, que nosotros conocemos como matrimonio, un hombre y una mujer. Entonces, ahí de entrada, si el diseño para la unión entre hombres y mujeres, para procrear y poblar la tierra, está basada en la unión de un hombre y una mujer, en un pacto de compañerismo por el resto de sus días, eso quiere decir, eso deja la poligamia como una transgresión a ese diseño original. Y además, la poligamia afecta el diseño original de la exclusividad del compañerismo que Dios desea para un esposo y una esposa en el pacto matrimonial. Él desea que haya una exclusividad entre esas dos personas. Y eso tiene un fundamento profundamente cristiano. Ahora, la verdad es que la poligamia no es algo que esté mal visto solamente en la era moderna. La poligamia también estaba mal vista en la ley de Moisés. Por ejemplo, Levítico 18:18 dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Dios en su ley reconoce que entre dos mujeres que sean esposas del mismo hombre, normalmente se crean rivalidades. Obviamente, como la unión familiar era algo estratégicamente importante en la cultura hebrea para los planes de Dios para su pueblo elegido, la rivalidad entre hermanas era un asunto más peligroso que la rivalidad entre dos mujeres que no fueran hermanas. Esa es la razón de esta ley. También, por ejemplo, Deuteronomio 17:17. Qué interesante, ¿no? Levítico 18:18 y Deuteronomio 17:17. Dice: ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Está hablando de los reyes. Los reyes no debían tomar muchas mujeres para sí mismos, ni debían amontonar oro para sí mismos. Y hay unos que dicen: ahí está la contradicción. Dios le dio a Salomón muchas riquezas y muchos bienes, y además tuvo 1000 mujeres. Bueno, ahí dice la palabra de Dios que el rey no amontonará muchas riquezas para sí mismo. Dios fue el que le dio las riquezas a Salomón y le dio la sabiduría para administrarlas y para administrar a su pueblo. Esas riquezas tenían un propósito. Salomón no estaba, cuando menos no en ese momento, amontonando riquezas para sí mismo. De hecho, los problemas empezaron cuando desobedeció el mandato de buscar muchas mujeres para él mismo. Entonces, implícitamente, Dios reconoce que otro problema con respecto a la poligamia es que normalmente desvía el corazón de las personas. Y una de las cosas que más nos aconseja la palabra de Dios es que cuidemos de nuestro corazón, porque de él mana la vida y de él salen todas las malas acciones. Además, si se observa la Biblia con sinceridad, podemos observar que la Biblia jamás habla de la poligamia de una manera positiva. Siempre muestra el lado negativo de la poligamia. El primer registro de la poligamia la encontramos en la descendencia malvada de Caín. Ahí se dice que Lamec, un hombre malvado, se casa con 2 mujeres. Más adelante Sara anima a su esposo Abraham a tener relaciones con Agar, su sierva, y nace Ismael. Y en ese momento, precisamente, se abre la puerta para el rencor en su familia. Y eso mismo resultó en muchos problemas durante muchas generaciones para su descendencia por medio de Isaac. De igual forma, de manera similar, Jacob se casa con Raquel y con Lea y recuerda que surgen conflictos y envidias y rencores en su hogar. Primera de Samuel comienza con el sufrimiento de Ana, una mujer estéril. ¿Cuál era la causa de su sufrimiento? ¿Que era estéril? No necesariamente, sino que su sufrimiento lo causaba la segunda mujer de su esposo porque ella era estéril. Aunque David y los demás reyes tuvieron varias mujeres, incumpliendo explícitamente Deuteronomio 17:17, el ejemplo de Salomón, el que estábamos hablando, fue el ejemplo más trágico de los efectos de la poligamia. Cuando era joven Salomón, le pidió a Dios sabiduría para administrar, para gobernar a su pueblo. Dios se complació por la petición del joven. Y no solo le dio sabiduría, sino le dio riquezas. Salomón llegó a ser el hombre más rico sobre la tierra y se encuentra entre los hombres más sabios que jamás han existido. Durante su reinado construyó el templo. Israel se convirtió en una superpotencia mundial y todos los pueblos prácticamente venían y le servían. Sin embargo, dice la palabra de Dios que sus muchas esposas desviaron su corazón de Dios, alejaron su corazón del Señor y él comenzó a participar en la idolatría de esas personas, de esas mujeres. Como resultado, en la siguiente generación, el reino de Israel se dividió en 2. Israel jamás volvió a recuperar la gloria que tuvo bajo el reinado de Salomón antes de que se desviara su corazón.
Y además, observa lo que dijo Jesucristo. Mateo 19 dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús estaba usando el relato de la creación para defender el matrimonio, para defender el principio de que el matrimonio no se debe disolver. Pero con respecto a la poligamia, implícitamente está diciendo que son solo dos personas, porque es un hombre que se une a una mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Además, según la palabra de Dios, las cualidades de un líder de la iglesia, es decir, de un hombre que tiene que ser ejemplo para los creyentes, para el rebaño de Dios, esas cualidades dicen explícitamente que el hombre debe ser marido de una sola mujer. Y claro que eso implica que en la iglesia primitiva podía haber hombres con varias esposas, pero ellos no eran aptos para el liderazgo. Esa ausencia de aptitud quiere decir que la poligamia no es una práctica correcta. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió la poligamia? En la mayor parte del mundo la poligamia es algo ilegal, a excepción de Medio Oriente y Asia por allá. Y además algunos cultos, acá en Occidente, algunas tribus y algunos cultos lo practican. Por ejemplo, los cultos derivados del mormonismo practican ese tipo de cosas. Y aunque lo más probable es que ninguna iglesia verdaderamente bíblica apruebe un matrimonio polígamo, y lo más probable es que ningún verdadero cristiano, con la convicción del Espíritu Santo dentro de él, busque un segundo cónyuge, surgen preguntas verdaderamente complejas cuando un polígamo o toda su familia se convierten al cristianismo. Y estas preguntas o cuestiones se deben de tratar con un corazón 100% cristiano misericordioso, comprensivo. Por ejemplo, ¿el nuevo creyente debe divorciarse de todas sus esposas excepto de la primera? ¿Y entonces qué responsabilidad tiene de cuidar a sus hijos y a ellas? En estos casos poco comunes, el nuevo creyente debe buscar la pericia de líderes sabios de la iglesia. Deben de acercarse a una iglesia bíblica, a una iglesia de sana doctrina, donde la Biblia sea tenida como la palabra de Dios revelada y sea lo que se predique en esa iglesia, y que haya pastores varones, fieles, piadosos y estudiosos de la palabra de Dios. Pero bien, aunque probablemente con la respuesta con la que nos sentiríamos más cómodos, sería decir que solo el primer matrimonio es legítimo, es decir, solo con la primera mujer con la que se casó es su esposa. En realidad, según observo en la palabra de Dios, no existe un argumento decisivo, bíblico, para esa conclusión. La escritura es clara en cuanto al diseño del matrimonio hecho por Dios, un hombre y una mujer en un pacto matrimonial compañeros de por vida. Eso es claro en la palabra de Dios, por los argumentos que he presentado. Yo creo que Dios, el diseño original de Dios, y lo que Dios espera es que sean un hombre y una mujer. Sin embargo, no se nos dice explícitamente que los matrimonios polígamos sean siempre ilegítimos. Hay algo que siempre me he preguntado. Debido a que parece haber una razón excepcional en la palabra de Dios para divorciarse de una persona, cosa que por cierto vamos a hablar a profundidad en su propio video. Pero si existe esa razón excepcional, quiere decir que la persona que se divorcia por razones ilegítimas y se casa con otra persona, en realidad está casada con las dos personas. Déjame abajo tus comentarios a ver qué opinas tú con respecto a eso. De verdad me gusta leer mucho los comentarios, no siempre los respondo. De hecho, rara vez los respondo, pero sí me gusta leerlos mucho, aprendo mucho. Yo te voy a dar mi opinión en un próximo video cuando hablemos del divorcio y de las nuevas nupcias. Pero sí me gustaría mucho leer tu comentario. Así es que si no te quieres perder esos videos, suscríbete al canal si no estás suscrito. Pero bueno, cuando Pablo excluye a los polígamos del liderazgo de la iglesia, en 1 de Timoteo 3, no dice nada de que el hombre que sea marido de varias mujeres deba ser forzado a divorciarse de todas ellas, a excepción de la primera. Tampoco dice que ese hombre no pueda ser miembro de la iglesia. Obviamente, implícitamente, cuando elige a hombres maridos de una sola mujer, quiere decir que ese es el ideal para el matrimonio y ese es el buen ejemplo. No dice nada en cuanto a los maridos de varias mujeres. Yo creo que muy difícilmente nos vamos a encontrar con un caso así en la actualidad de nuestras iglesias. Pero si nos llegamos a encontrar con un caso así, tenemos que llegar con misericordia, con amor y con comprensión a esas personas. El diseño de Dios para el matrimonio es claramente que los dos, un hombre y una mujer, se conviertan en una sola persona. Dios los une en una sola persona. Ellos dos llegan a ser una sola carne.
Delante de los ojos de Dios ya no son más dos, es uno solo. La poligamia, al igual que el divorcio, va en contra de la voluntad de Dios. Él toleró y reguló la poligamia bajo el antiguo pacto, pero la Escritura nunca presenta la poligamia de manera favorable. Y los que la practicaron en la Biblia, en los ejemplos de la Biblia, siempre sufrieron las consecuencias. Y ya que el Nuevo Testamento es mucho más claro con respecto a este tema que el Antiguo Testamento, entonces los cristianos no deberían practicar la poligamia. Y vamos a ser honestos. A ver, tú escríbeme en los comentarios qué opinas. Pero mi opinión es que si un hombre o una mujer cristianos andan verdaderamente en el espíritu y no andan conforme a la carne, de verdad andan procurando caminar en el espíritu y no en la carne, yo veo muy difícil que el Espíritu Santo los impulse a casarse con más de una mujer o con más de un hombre. Pero eso último es mi impresión. Me gustaría leer tu comentario. Y quizás este tema te parezca algo extraño, pero es una pregunta genuina, es una pregunta legítima, es una pregunta interesante y además es una pregunta que edifica, como todas las demás preguntas que hemos estado respondiendo, y si el Señor lo permite, responderemos en esta serie. Nos vemos en el próximo video si el Señor lo permite. Te saluda tu hermano Daniel Torres. Dios te bendiga. Amén.